Hola, hola y bienvenidos a mi canal Invocando a Fisher. Estamos en el segundo episodio de la sección Secretos de Ajedrez, una sección que empecé la semana anterior y en la que pretendo dar conocimientos relevantes que posiblemente muchos jugadores principiantes y de nivel intermedio aún no llegan a ellos por diversas razones que comenté la semana pasada. Bueno, creo que no di todas las razones, pero seguiremos comentando eso en otra oportunidad. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema fundamental para que puedan subir su nivel los que estudien este tema a profundidad. Si bien solo voy a dar un ejemplo, es uno de esos temas que requiere mucha atención. Estamos hablando del pensamiento flexible. Esto obviamente está ligado a temas de psicología también del ajedrez, porque vamos a hablar de la ruptura de los esquemas, de los paradigmas que tenemos, de la adaptación constante a los cambios en la posición, de desarrollar mayor creatividad y observar también incluso nuestras emociones a la hora de jugar. Bien, vamos a contextualizarnos en la posición para empezar las explicaciones pertinentes. Estamos en una posición en la cual el gran maestro Rosenthalis logró una tremenda ventaja más adelante, vamos a ver, encontrando un plan fantástico en una posición que para muchos podría parecer difícil encontrar las ideas que él encontró. Pero vamos a entender precisamente qué fue lo que él encontró. Vemos que en este momento las blancas tienen una ligera ventaja, casi que una clara ventaja, por motivo de los alfiles. En este caso, el alfil de las negras es un alfil malo que está defendiendo también un punto extremadamente débil, que es el punto de 5. Entonces, este alfil está muy limitado en sus acciones. En cambio, este alfil ya está atacando directamente el punto débil. Pero bien, aquí es donde empiezan precisamente las cuestiones esquemáticas, los patrones que se tienen. Cuando, por ejemplo, se tienen más ideas de carácter táctico y la búsqueda es netamente táctica, la primera jugada que se le presenta en la mente a un jugador es realizar la jugada alfil H3. Simplemente porque ya hay dos torres alineadas atacando el punto F5, está la dama desde H5 y el alfil vendría a reforzar como una cuarta pieza que ataca este punto. Pero es una jugada verdaderamente inútil porque las negras con la sencilla G6 defienden el peón, atacan la dama y habría finalizado el ataque sobre el punto F5 y las blancas tendrían que repensar sobre encontrar un plan diferente a este. Entonces definitivamente esta no puede ser la jugada en este caso. Pero entonces, precisamente cuando se está muy mecánico, se está siguiendo patrones muy rígidos, entonces solamente se mantiene la idea de atacar este punto o de atacar este punto. Es decir, que las ideas son principalmente de carácter táctico. Por esa razón, para muchos sería una verdadera sorpresa encontrar que la primera jugada de Rosenthalis fue A4. Y esto es sumamente interesante, porque las blancas han concentrado un ataque en el flanco de rey y las negras han defendido exitosamente y entonces ahora vemos que todas las piezas han sido traídas al flanco de rey para defender la situación que se estaba presentando en este punto. Entonces las blancas, precisamente con un pensamiento bastante flexible, inician un ataque en el flanco de dama, lo cual va a empezar a crear una situación compleja a nivel defensivo para las negras porque será muy complicado defender ambos flancos. Entonces las negras juegan dama de 7, una jugada bastante lógica que refuerza la defensa sobre el punto de 5 y ataca de inmediato el punto A4. Y aquí viene la siguiente jugada bastante interesante que podemos calificarla de admirada de Rosenthalis porque esta dama ya no está haciendo absolutamente nada en este punto. Ya consideramos que el ataque sobre este punto fracasa, entonces la dama debe ser reciclada a una mejor posición. Por eso, Rosenthalis juega dama de 1, trae la dama a una mejor posición y al mismo tiempo defiende el peón de A4 y se prepara para incursionar por el flanco de dama. Las negras jugaron torre C8 y las blancas juegan A5. Este tipo de jugadas también son bastante típicas cuando un peón viene y se sacrifica, es un peón kamikaze, si viene y se sacrifica para dañar una estructura sana y abrir columnas de juego, que es algo también bastante común.
Las negras siguen realizando algunas jugadas neutras, digámoslo así, para sostener la posición, y las blancas, fijémonos cómo juegan ahora dama a 1 con la intención de ir hasta a3 y tratar de invadir por las casillas de color oscuro, que precisamente son casillas bastante debilitadas por la presencia de este alfil malo. Las negras, para no permitir la incursión, juegan dama e7 y viene otra de estas jugadas magistrales que son de ruptura de las ideas y de los patrones que se tienen, y es la jugada dama a3. Porque precisamente para algunos jugadores que han estudiado las estructuras de peones, pensarían que doblar peones en la columna A sería algo bastante negativo para la posición, pero en este caso no es así, porque se va a abrir la columna B y esa columna podrá ser aprovechada solamente por las blancas. Las negras entonces pasarán a una situación bastante pasiva después de este cambio. Por eso las negras deben impedir este cambio, pero el problema es que si la dama se retira, vendrían ahora sí algunos temas tácticos por el control sobre la casilla F8 con la jugada G4, planteando alguna situación de mate y de peligro sobre este punto. En este caso, las negras eligieron cambiar y, como podemos ver, se han doblado peones en la columna A, pero se ha abierto la columna B, que será ocupada de inmediato por las blancas. Las negras intentan cuidar su mayor debilidad, que es el punto de 5, y las blancas empiezan a jugar por la columna B. Las negras intentan hacer lo suyo, trayendo la torre a C7 para tratar no, lo van a hacer, de doblar las torres para defender el punto B7, que será el punto más débil, pero las blancas entonces continúan con su idea bastante clara. Ahora, una jugada como A6 es una jugada bastante debilitante que cedería el punto B6 y ahora las negras ya tendrían que pensar también en defender el alfil de E6. Las negras entran, se adelantan a la defensa del punto B7 y fijémonos cómo las blancas ahora tienen las manos libres para jugar con todas sus piezas. Las negras en este momento sufren mucho de falta de espacio, están muy restringidas en sus movimientos y entonces las blancas ahora traen el rey a casillas importantes como E3, F4 y vamos a ver cómo el rey también va a ser un protagonista final en esta partida. Las negras refuerzan el punto F5 y llega el rey a este 3. Las negras hacen algo similar y viene ya el ataque sobre el punto B7. Y viene otra de estas jugadas bastante creativas, precisamente saliéndose de lo esquemático, de lo mecánico, porque se podría pensar, bueno, tratar de jugar algo como A6 y luego hacer A4, A5, pero las blancas juegan torre C5, una magnífica jugada que va a plantear un problema bastante delicado, además que si toman se va otra vez a doblar peones, pero el rey podrá entrar a la casilla de 4 defendiendo el peón y al mismo tiempo reforzar el ataque sobre el punto de 5. Las blancas, fijémonos cómo han traído de una forma magistral sus piezas para atacar el punto D5. Y ya es insostenible la posición, así que las negras cambian. Y fijémonos cómo aquí, en lugar de tomar con la torre, que posicionalmente parece lo mejor, en este caso lo correcto es tomar con el peón, porque ahora el rey va a pasar a la casilla de 4 y como ya lo había dicho, refuerza el ataque sobre el punto D5. Las negras tratan de traer el rey, y viene la jugada 6, una jugada bastante interesante y si juegan B6 pues simplemente vendría la captura, se quedaría con un peón pasado y si captura, en este caso, eso le daría ahora una tremenda ventaja a las blancas con el peón C libre y listo para avanzar. Las negras juegan rey C8 y aquí es donde precisamente cuando se ha jugado de una manera tan bien realizada por parte de las blancas, de forma tan creativa, surgen precisamente ideas de carácter táctico también y tienen aquí la hermosa jugada torre B6. Porque en ese momento las negras no pueden capturar la torre porque vendría A7 y no hay forma alguna de detener el peón que corona en A8. Y en este momento esto plantea otro problema que es el ataque al alfil de E6. Entonces el alfil se retira
Y las blancas ahora plantean otro problema que es la jugada torre F8. Las negras tienen que jugar torre de 8, cambiarían y vendría el rey y caería el peón de D5. Y en este caso es irrelevante perder este peón porque serían ahora las negras las que quedarían con peones doblados, que en este caso sí serían bastante malo, sería esto bastante malo para las negras. Y son las blancas las que entrarían con el rey y ganarían la partida fácilmente. Por eso las negras regresan para impedir esa jugada, pero entonces viene rey D4, reforzando el ataque sobre el punto, tal como lo había dicho. Viene esta jugada y las blancas ganan con la jugada torre de 6. Las negras se rindieron porque el peón cae de forma inminente y cae el peón también de C4. Esta es una de esas partidas magistrales para entender precisamente cómo romper los esquemas, cómo salir de la mecanicidad y encontrar planes en situaciones que posiblemente para la mayoría de los principiantes no se llegue a este tipo de ideas porque se está actuando de forma táctica con lo que se conoce y es muy difícil romper este tipo de patrones ya establecidos. Precisamente eso es lo que nos dice Jonathan Rowson. Por eso, encontrar una partida como esta y muchas más que vamos a ver en otros momentos también, vamos a retomar también este tema, así como prometí retomar el tema de la dominación, nos puede empezar a enriquecer demasiado nuestras ideas y tratar de encontrar, sobre todo en situaciones como esta, este tipo de jugadas magistrales. Muy bien, esta ha sido la explicación del día de hoy. Quiero reforzarla un poquitito con un libro, porque este tema que lo trata en este momento Jonathan Rowson no ha sido tratado solo por él, también ha sido tratado en otros textos, incluso textos bastante ya viejitos para nuestra época. Hay un libro de un maestro ya fallecido llamado Alexis Suetin, un maestro soviético, que se conoce con el nombre de El Laboratorio del Ajedrecista. Y este es un libro de 1974. Estamos hablando de un libro que tiene ya casi 50 años. Y hay un capítulo que se llama La metamorfosis de la posición, donde justamente nos explica cómo debemos romper el pensamiento lineal y poco a poco adaptarnos a la situación que se va presentando y bueno, aunque él no habla de esta forma creativa como sí lo habla Jonathan Rowson, sí nos está diciendo precisamente que debemos ser bastante flexibles para también aprender a reconocer las transiciones de las posiciones. Es decir, que hay que comprender que en determinados momentos eh, por ejemplo, cuando se pasa de la apertura al medio juego, entonces hay que saber reconocer cómo pasar de la mejor forma posible de una fase a la otra y adaptarse a la nueva fase, porque una cosa es la apertura, otra cosa será el medio juego, que aunque hay conexión, habrá algunas situaciones en las cuales los planes que surjan cambian por completo el norte de la partida y habrá que adaptarse adecuadamente a eso. Este es un tema bastante extenso, así que el día de hoy solo he traído este primer ejemplo. Espero que les guste, que le den like al video, que apoyen el contenido del canal dando like y para quienes no se han suscrito también que se suscriban. Vamos a continuar con esta sección y voy a tratar de enriquecerla lo más posible con material que sea verdaderamente relevante para todos. Muy bien, voy a dejarlo así por el día de hoy y gracias por acompañarme. Ya nos vemos. Chao, chao.